Hola héroes imperiales, estoy aquí presente para decirles sobre 100 curiosidades acerca de Warhammer 40.000 y serán curiosidades especial que les encantarán sin duda. Sin nada más que decir para terminar con la introducción como de costumbre, vamos a conocer esas 100 curiosidades héroes imperiales. El logotipo actual de Warhammer 40.000 está mal colocado del lado derecho con las letras E y R como se pueden ver en detalle, ya que esto puede pasar de apercibido, pero si uno se queda viendo el logotipo, se dará cuenta del error y no volverá a verlo como fue anteriormente. Existió el primer inquisidor con nombre llamado Obi-Wan Sherlock Clouseau, quien fue un personaje que fue la fusión de personajes importantes de la ficción, Obi-Wan Kenobi de Star Wars, el maestro de Anakin Skywalker o más bien, Darth Vader, Sherlock Holmes de su propio nombre como el más grande detective de todos y Jacques Clouseau, el protagonista de las novelas de la Pantera Rosa, es decir, la Pantera Rosa. El personaje de Caiaphas o Ciaphas Cain tiene el síndrome del impostor, ya que a pesar de sus acciones que le valieron ser el héroe como leyenda en todo el imperio por sus grandes misiones exitosas, Cain no se siente bien ni merecedor de estos logros, ya que cree que no es digno, hasta el punto de hacer una carta donde dijo en mentira que eso era falso, pero el imperio lo tomó como alguien muy humilde en darle crédito a los demás en sus misiones, aumentando más su admiración y respeto por el comisario. El único demonio que logró salir del Pozo de la Eternidad, un lugar donde los dioses del caos temen de entrar, fue de Kairos alias el Tejedestinos, ya que Kairos fue enviado por Sinch para averiguar qué hay dentro del Pozo de la Eternidad, y se llevó la sorpresa que Kairos Tejedestinos se vio algo viejo, un tanto loco y más con una cabeza extra para predecir el futuro. El imperio y más que todo la humanidad, casi no saben de la existencia de los Astartes, ya que los toman como un mito o leyenda de muchos círculos de la humanidad, solo viendo a los Astartes como seres llamados los ángeles de la muerte del emperador, y aquel que presencie la aparición física de uno, es ver un semidios caminando entre los mortales. Los orcos creen que lo que llevan en su cabeza no es cabello, sino un garrapato que se adhirió o le mordió la cabeza para quedarse ahí por siempre en sus cabezas. El color entre los orcos es importante, ya que el color negro representa resistencia, el azul es suerte, el rojo es velocidad, amarillo es más daño, el blanco es peligro, y el verde como el más importante significa el poder de los orcos con pura marea verde, pero el color morado es muy particular como interesante, ya que el morado para los orcos significa invisibilidad, y esto significa que todo aquel orco que use el morado, será invisible y hasta la fecha no hay un orco así. Caiaphas Cain afirma que mientras estaba en la academia llamada el Scholas Progenium, donde fue testigo en cómo las aspirantes para convertirse en sororitas son muy rudas y violentas con el deporte favorito del imperio, y es nada más ni menos que el rugby. Usarca Cruz, el castellano cadiano y gran líder de los cadianos, es bisexual, y no solo esto, ya que Sebastián Yarick es homosexual confirmado, así que la diversidad como este tipo de inclusión en la franquicia ya estaba desde siempre. El antiguo canon acerca de la muerte de Dorn se decía que Rogal Dorn, el pretoriano de Terra, terminó puro esqueleto de gran tamaño, y sus hijos lo colocaron en una cámara especial de ámbar donde se tallaría el nombre de los grandes héroes de los puños imperiales en el corazón importante de la falange, hasta que en el actual se cambió y se dejó que su mano fue lo único que quedó de Rogal Dorn. Las versiones acerca de la infancia como lugar de origen de Alfarius como de Omegon son un misterio total, ya que varias versiones contradicen la una y la otra, y sabiendo lo que dice el personaje de Alfarius, yo soy Alfarius, y esto es una mentira, pues da el mérito que nada es cierto como se cree acerca de él y de Omegon. El traidor es un Megadeth, y esto se refiere a que existe en la vida real un medidor de muertes en una muerte, ya que si el medidor llega a 1.000.000, se clasificará como un mega muerte, y esto da lugar cuando Kar en una sola guerra acabó a 1.000.000 de personas él solo sin darle piedad a nadie. La garra de Horus fue creada porque el Borjar con una tecnología oscura para así apoyar y como ser leal a Horus con su herejía hasta su muerte.
Los Aeldaris fueron creados hace millones de años por los ancestrales, los seres primigenios como sapos antiguos de la galaxia que los crearon para eliminar a los Necrones y los Setans, pero al igual que los Aeldaris, se crearon los Crocs, que son los orcos definitivos y se puede decir que son hermanos o primos por así decirlo. Los orcos no son humanoides según su biología, ya que son la fusión entre hongo y animal, ya que a la hora de crear un orco lo hace esporádico, cuando uno muere y sus restos se consumen en la tierra, brota un nuevo orco ya preparado para luchar. Lorgar en un punto de la Gran Cruzada y su legión iba a ser purgada por el emperador, pero un primarca evitó lo que conllevaría la ruina total al imperio y fue nada más ni menos que Lamras que evitó que Lorgar fuera purgado por ser un fallo como primarca. Horus no es calvo realmente, de hecho cuando llegó a Setonia tenía cabello y cuando fue el nuevo señor de la guerra con su nuevo semblante como diseño, a Horus se le estaba creciendo poco a poco el cabello. Los cables que tienen Perturabo y Angron son muy diferentes, los de Perturabo le ayudan a su cerebro en saber todo de algo y más de la guerra para tener grandes estrategias como organizar asedios, mientras que Angron le afligen un dolor horrible peor que la migraña y esto solo puede ser contrarrestado en destruir, matar y estar lleno de ira, siendo esto último que es permitido por los cables que tiene Angron en su cabeza que son llamados como Cruciamen o como los clavos de carnicero por el propio Angron. El que le había puesto el ojo del terror a la disformidad o Immaterium como también es llamado, fue el propio Perturabo en ver esa dimensión como el terror y oscuridad en la galaxia. Existen humanos Taus que son llamados Geresas que habían dejado el imperio por la dura vida, como también la corrupción y las cosas que habían en cada órgano como grupo imperial para ver que en los Taus hay mucha más diversidad y libertad pero mucho más oportunidades para vivir en el imperio Tau. Los Aeldaris se refieren a los humanos como otras facciones como Monkeyx, esto refiriéndose a seres con media inteligencia pero salvajes, dando a entender y más por la propia palabra en inglés que los llaman como monos pero en su lengua. Los Aeldaris defecan cristales como si fueran joyas, así que los restos fisiológicos de los Aeldaris es muy extraña entre ellos al punto de que defequen objetos de alto valor para los humanos. Los mundos astronaves tienen como fuente de combustible la energía estelar de las estrellas, tomando cada estrella como si se tratara de paneles solares o lupas para hacerlo. Los Carcharodones, el capítulo de tiburones espaciales que son peligrosos como aterradores, tienen una función inquietante como favorable por completo a ellos y es que pueden predecir el futuro sobre las acciones de sus adversarios como enemigos mortales, esto dando una pista de que su semilla llega a ser quimera de dos primarcas, Corvus Corax y Conrad Kors, este último quien veía el futuro y los demás amos de la noche que también tenían esta función como Talos Valcorán, alias, el profeta o cazador de almas. Nicolás Tesla existe en el universo de 40.000 al punto de que su cráneo es uno de los objetos más valiosos como importante del Mechanicus y está en el corazón como lugar sagrado de Marte para el Mechanicus en saber del hombre que quiso cambiar la historia de la humanidad con cambiar la electricidad por alterna para que fuera gratuita para todos. La primera nave del emperador, el Bucéfalo tiene ese nombre y da referencia al caballo de Alejandro Magno, uno de los hombres más importantes en la historia de la humanidad, que conquistó gran parte del mundo y más sabiendo que el emperador fue Alejandro Magno hace milenios, esto da a entender que el Bucéfalo siempre estuvo de señor un caballo a ser un acorazado especial. Los guerreros de hierro en sus ratos libres jugaban juegos de estrategia en tiempo real parecido a los juegos de Dawn of War y StarCraft al mismo tiempo, ya que esto era para practicar más sus métodos, estrategias y tácticas de guerra para atacar, asediar y destruir al enemigo. Varios primarcas sí tenían cabello y que se creían que eran calvos, por ejemplo, Perturabo tenía cabello como barba pero se lo cortó para colcoarse sus cables neuronales que le ayudarían por completo, Angron era pelirrojo y se lo cortaron cuando le aplicaron el Cruciamen o clavos de carnicero, Mortarion tenía el cabello negro como largo pero tenía siempre puesta su capucha y Horus siempre se cortaba el cabello.
El señor del Fénix Maugan Ra, líder de los segadores siniestros, había entrado a la disformidad y con ello, no solo salió ileso del peor lugar para todos los mortales, sino que salió con su antigua astronave intacto con sus demás miembros de su grupo. El laberinto de Sinch, que es el laberinto de cristal, un lugar repleto de muchas trampas, caminos peligrosos como extraños y más que la salida del lugar, es custodiada por un gran demonio que no escucha, pero el único ser que logró salir de ahí fue una niña con su perro y que el demonio se impactó porque la niña sabía la respuesta y Sinch se extrañaría por eso. La economía de los orcos se basa en los dientes y lo más peculiar como interesante del asunto en la sociedad orca es que su economía es la mejor y está muy equilibrada para que cualquier orco pueda comprar lo que sea a cambio de los dientes que tengan. Existe un órgano menor de la Inquisición que es el Ordo Cronos, pero esto lo hace muy importante en la Inquisición, ya que los inquisidores que están aquí son guardianes como patrulleros del tiempo y su función es evitar que alguna amenaza, peligro o entidad de cualquier tipo y más de la disformidad viaje a algún punto del tiempo para hacer un daño contra la Imperio. Las sororitas no tienen un voto de castidad, ya que esto es opcional y que pueden tener pareja hasta llegar a lo íntimo, pero el único problema es que tienen muy poco tiempo para esto, ya que está en constante lucha, como también ocuparse del cargo que tienen. De las pocas veces que el Imperio sintió un miedo gigante, fue cuando se iba a desatar la guerra de la Gran Bestia, y esto resultó que la Gran Bestia envió diplomáticos como embajadores de su parte para hacer que el Imperio se rindiera. Lo que aterró al Imperio fue que los diplomáticos orcos hablaban un perfecto alto gótico y sabiendo eso, significa que el enemigo es ultra peligroso. Los astartes del caos usan restos de sus enemigos como huesos, cabezas, pieles e incluso torsos junto a brazos y piernas como demostrar el mensaje que les darán a todos quienes se enfrente a ellos. Malcador había quedado a solas con un clon suyo en ser híbrido a Eldari y su sangre, pero no era el primero ni el último, ya que había cientos de clones que se quitaron la vida después de que Malcador les contó de sus más oscuros como aterradores secretos, así que el clon quería quitarse la vida pero Malcador solo le había cambiando la mente como borrarle la memoria para luego proceder en contarle más de sus inquietantes secretos. La flota tiranida Gorgona había creado un arma tóxica tan peligrosa como potente que causaría que muchos se derritieran al instante, incluso la Guardia de la Muerte no es la excepción a la regla. La razón por la que los tiránidos odian a muerte a Barro Tigurius, el bibliotecario en jefe de los ultramarines, se debe a que Tigurius logró entrar a la mente de la mente enjambre, el dios de los tiránidos para robar información como ciertos secretos y lo había hecho a tiempo, ya que casi se quedaría loco y su mente se destrozaría ahí mismo. Mefistón, el bibliotecario en jefe de los Ángeles Sangrientos, ha sido el único en toda la historia en superar la rabia negra y eso causó que tuviera poderes psíquicos tan grandes que es considerado de los mejores psíquicos de toda la historia. Abaddon es un gran experto en las cervezas y un gran barman, ya que cuando quedó Abaddon con sus hombres leales, este preparó unas bebidas fuertes de grandes toxinas, uno de ellos tomó y le gustó, mientras que a otro como Telemachón se negó a probar, así dejando ver que Abaddon en sus ratos libres es alguien que prepara buenas bebidas alcohólicas. En una ocasión en las Estrellas Ghoul, una flota tiranida pasó por las Estrellas Ghoul y la flota salió muy dañada con grandes bajas, con lo que se había enfrentado. El emperador con Erda tuvieron un hijo de la genética de cada uno que sería como un prototipo de primarca, pero natural y siendo el primer Astarte en toda la historia, él sirvió a su madre hasta su muerte en la herejía de Horus y luego fue a ayudar a su padre el emperador contra su hermano Horus pero terminó siendo enviado a una dimensión donde estaban los 4 dioses del caos y los vio en persona. Los tiránidos en el antiguo canon tenían diplomáticos como embajadores y fue de los Soats, que fueron seres con razonamiento al igual que ser seres que podrían comunicarse, que los tiránidos habían reclutado a la fuerza para que los demás se rindieran por las buenas, pero se eliminó este trasfondo de los Soats para luego ser otra raza muy inteligente que saben de los secretos de la disformidad y la galaxia.
El nombre Astarte proviene gracias a la científica que ayudó al emperador, Malcador Hierda en la creación de los Astartes y es de amar Astarte, pero ella había creído que los Astartes iban a terminar igual que los guerreros truenos para lo que vendría, así que ella trató de dar un golpe contra el emperador y los custodes, pero la primera generación de Astartes y más de la primera legión como los ángeles oscuros hicieron que su plan cayera en picada y había explotado el laboratorio con los datos para crear a los primarcas, muriendo en el proceso, pero solo había destruido una copia de aquello. Los Astartes pueden consumir lo que sea, incluso lo que no es comida, pero si ellos comen los restos de sus enemigos, excepto tiránidos y más de Astartes del caos, pues ellos tendrán el conocimiento como recuerdos de sus enemigos caídos. El último guerrero trueno estuvo en la herejía de Horus y fue de Ariktanaris, el último de los suyos logró algo que nunca se había considerado y fue que se había colocado los órganos como las funciones primordiales de los Astartes, haciendo que se curara por completo de sus defectos de fábrica como guerrero trueno y ser un híbrido entre los dos, pero luego de eso, jamás se dice qué pasó con él al final. La manera en cómo Abaddon obtuvo a Draznir, la espada demoníaca que destruirá todo, fue gracias a una estatua dorada que lo guió a donde estaba el demonio hecho espada y muchos creen como teorizan que fue el mismo Ra Endymion quien ayudó a Abaddon, pero lo extraño del asunto se debe a que Ra se llevó a Draznir antes que Draznir acabara con el emperador y luego convertido en espada y que una estatua dorada ayudó a Abaddon en esto, siendo sorprendente pero llamativa la teoría. A veces se decía que Sanguinius tenía el cabello negro, y en varias novelas hay constancia, una de estas se dice que Sanguinius tenía el cabello negro para velar y darle homenaje como tributo a un apotecario suyo que había caído. El plan original de asediar Terra iba a ser que cada primarca traidor se encargaba de cada punto para dar un gran golpe crítico a Terra, pero todo se fue para abajo porque los primarcas traidores, a excepción de Horus y Perturabo, no colocan su parte y se tenían desconfianza como arrogancia y desprecio en cada primarca traidor. La peor parte fue que Horus cambió a Perturabo por Mortarion, causando que Perturabo se fuera de todo y su legión a la disformidad. Eso solo hizo que Horus se enfureciera con Perturabo por eso. Ferrus Manus a veces sufría de migrañas constantemente y fue gracias a la necrodermis que se había adherido a sus brazos cuando derrotó al gusano Necronarsinot en lava volcánica que luego sus brazos se convirtieron en metal viviente que le ayudaría a Ferrus más adelante. Había existido una relación amorosa real entre un legionario de la Legión Negra y una Drukhari, se trata del caso de Isandar Kallon, hechicero mil hijo leal de Abaddon y Nefertari, una Drukhari de Azote. Su relación amorosa hizo que Nefertari se uniera a la Legión Negra en compañía de Kallon, Falcus y Abaddon, pero tristemente muere la Drukhari por otros Drukhari y eso causó la ira de la Legión Negra que fueron a acabar a los Drukharis en Komorach. Hay un culto de Gene Stealers, el culto es de los Behemoths, que adoran como su líder total al viejo ojo Carnifex, pero está en estado de congelación y los miembros del culto se cortan el ojo derecho para brindar tributo como ofrenda al tiranido Carnifex. Existe también un culto pero es uno que tiene un origen diferente a los demás y sorprendente y se trata del culto del espiral del amanecer que fue creado por una sororita que se había unido voluntariamente a los Gene Stealers. La sororita fue Etelka Arcanto. El perpetuo más antiguo de todos fue Ollanius Persson, quien nació en el milenio 15 a.C., mucho antes que el emperador, Malcador, Herda, John Grammaticus y otros perpetuos. El caso con Ollanius fue que tenía 46 milenios al final de la herejía de Horus, pero después de su muerte inminente por Horus, el emperador se ha convertido en el más antiguo de todos los perpetuos con 50 milenios de edad en la actualidad del lore. Mientras se desaba la herejía de Horus, varios psíquicos Aeldaris, Harlequines como señores del Fénix importantes y Drukharis se habían reunido y vieron lo que la humanidad como el mismo imperio se ocasionaron una gran guerra a gran escala gracias a la herejía de Horus, pero el Radultran sabía de algo muy aterrador como peligroso y sería el surgimiento del Rey Oscuro. Eso causó que todos los Aeldaris reunidos se aterraran de saber eso.
A los Xenos Rangdans jamás se les da una descripción específica y más que todo definida de su forma física ni mucho menos una muestra gráfica o arte de los Rangdans, ya que lo único que se dice es que los Rangdans son descritos como seres vulpinos, esto se refiere a seres parecidos a zorros, animales peludos como salvajes, pero siendo con toque de horror cósmico y terror espacial. Cuando un Tau fue a neutralizar un Dreadnought en la campaña de Damocles, se percató y se impactó que el gigante de hierro Andate con el que batallaba no era una máquina del todo, ya que abrió la tapa frontal de Dreadnought y vio a un Astarte moribundo y gritando, pero más al saber con sus estudios que el Dreadnought tenía más de 6 milenios, incluso más que toda la historia de los Taus. La razón por la cual los tiránidos se llaman así por parte del Imperio es que el lugar donde se descubrieron los tiránidos por primera vez fue en el planeta llamado Tirano en español, en el milenio 41 gracias a la flota Behemoth. El capítulo que más usan el Codex Astarte desde la A hasta la Z y que lo toman como una reliquia sagrada como importante es el capítulo de los Nova Marines, quienes toman cada párrafo como cada idea y estrategia del Codex para cada lucha. La nave más gigantesca de todas en la actualidad en el Imperio es el Esperanza, un acorazado gigantesco que se muestra como un gran leviatán que tiene armamento del mejor y más devastador, ya que se debe esto a que su construcción y desarrollo se llevó durante la era oscura de la tecnología, midiendo más que todo un continente y que esta nave puede manipular la realidad, destruir mundos sin problemas, crear agujeros negros y demás armamento poderoso que lo había convertido en un mundo forja por todas las fábricas y maquinarias que tiene dentro este leviatán mecánico. Los Astartes ni mucho menos los Custodes no pueden tener relaciones íntimas, tampoco tener hijos, ya que ellos están ocupados todo el tiempo en la guerra y más los Custodes que deben custodiar como mantener la guardia a lugares importantes, pero más que todo el Palacio Imperial con el trono dorado, ya que ellos están castrados mentalmente y eso es inexistente para cada uno. En un episodio de South Park se dio el cameo de Warhammer 40.000 donde Stan está jugando con Toque en el juego de mesa con la Guardia del Cuervo y su padre está ahí observando pero se aburre al ver que los muchachos están leyendo el códex para saber cada movimiento, se da en el episodio 6 de la temporada 26. Mucha gente creía que la película de terror y ciencia ficción se basa en los juegos de Dune, pero eso va más allá, ya que el propio director de la película confirmó que la película se basa en Warhammer 40.000 y como la mayoría de los tripulantes se convierte en bestias como demonios ahí mismo y más que hay referencias como en la escenografía se ven muestras del caos como demonicidad del caos mismo, esto da a entender que la nave no tenía los escudos del vacío y lo que hacen los escudos del vacío es contrarrestar la energía como demonicidad de la disformidad y expulsar todo eso de la nave. En 1997, se dio la colaboración de Games Workshop con Blizzard para crear un juego de estrategia parecido a Warcraft, pero en el espacio en tiempo real. Sin embargo, los de Games Workshop sintieron dudas sobre el éxito del juego y por temor a que sea un fracaso, terminaron retirando la licencia como los derechos a Blizzard, causando que ese juego de Warhammer 40.000 se cancelara, pero los de Blizzard con lo poco que tenían, crear un nuevo modelo para luego desarrollar y por fin después de ese problema crear el juego que los catapultó más de su fama y sí, ya saben qué juego y saga nació aquí, nada más ni menos que StarCraft. Las naves orcas tienen un comunicador que es el más avanzado, más grande y mejor de todos los comunicadores para ellos y es que la forma en que comunican los orcos con otros es con el chico super gritón y ya se dan una idea del hecho a que se debe con esto. Algunos necrones pueden soportar el virus desollador que los colocó el Zetan desollador por la traición de los necrones contra los Zetans, así que el Zetan desollador los maldijo con ese virus y si un necrón no soporta el virus, será consumido por este para buscar en un ser vivo como su carne, piel, sangre, huesos y demás restos, todo con el fin de sentirse como un ser vivo orgánico. Los necrones se pueden alimentar por medio de estrellas que están dentro de su núcleo, aún podrán estar activos si ya no tiene energía su cuerpo metálico.
Nadie sabe desde cuándo, cómo, por qué y lo más importante, es que lo hace o cuál es la función del misterioso artefacto 9 Kappa Nu, ya que los registros acerca del objeto gigante datan que estuvo antes de la era dorada como oscura de la tecnología de la humanidad, pero lo sorprendente y llamativo es que la Legión Alpha estuvo en el artefacto durante la herejía de Horus y de encontrar el objeto no es fácil, ya que solo con los ojos se puede ubicar dicho objeto. Los Aeldari son vegetarianos y toman bebidas alcohólicas como vinos, pero su contraparte como lo son los Drukhari, ellos son caníbales y se comen a cualquier que esté a su alrededor para satisfacerse. Los vigilantes de la oscuridad son criaturas Xenos, de Caliban que ayudan mucho a los ángeles oscuros con cualquier tarea, a la vez que son seres psíquicos y que los demonios se aterran al sentir y presenciar a un vigilante de la oscuridad, aparte que es la peor idea molestar uno, porque luego la persona que había molestado a uno, será silenciado en las sombras. La Deathwatch usa armamento como tecnologías Xenos de cualquier tipo a su favor, pero no pueden modificar porque al hacerlo es herejía total en innovar y hacer nueva tecnología. En el caso de los caballeros grises, usan armas demoníacas y las usan con el fin de destruir a cualquier demonio con dicha arma con darle muerte verdadera, es decir, hacer que el demonio no solo muera en el plano material, sino destruirle su alma para que nunca regresen y extinguirlo de la existencia, ya que esto lo hacen para afligir más daño como temor a los demonios del caos los caballeros y más por su gran incorrupción a la disformidad se da una gran ventaja. Existe la cura para aquellos que son infectados por los Gene Stealers, pero si la infección ya lo ha consumido en gran parte o peor, lo ha convertido en uno, lo que hace el Imperio es purgado como segunda opción a esto siendo de parte de la Deathwatch. Los Taus tienen las mejores medicinas como curas de todas, ya que la ciencia médica de los Taus está muy avanzada al punto de curar enfermedades mortales como virus peligrosos, dado un hecho para que los Taus puedan llegar a un acuerdo con cada grupo del Imperio para el bien supremo. Los Necrones después de destruirlos, pueden regresar y reanimarse nuevamente, pero si alguien o algo destruye su tumba, su lugar donde reaparecen, podrán morir y más con una muerte real, ya que los Necrones no tienen alma y algunos no tienen conciencia como voluntad propia, pues nunca volverán a aparecer y nadie podrá reemplazarlo. Aún existe las dos semillas de los dos primarcas perdidos y esto se debe cuando Guilliman se reunió con Belisarius Cawl y que el propio Belisarius experimentó con las dos semillas para crear nuevos Astartes. Guilliman le dijo que elimine todo eso, pero Belisarius Cawl le había respondido a Guilliman que los hijos no son responsables de los problemas de los padres, así que da confirmado que hay Astartes con las dos semillas de los dos primarcas perdidos. En uno de sus líos, el cambiante que es un demonio de Sinch fue a hacerle una broma a Khorne y fue a haber puesto un urlete en el trono de cráneos de Khorne y cuando Khorne se sentó, se escuchó un sonido como de un gas, eso siendo parte de las bromas del cambiante. La primera vez que aparecieron las Liga de los Votan no fue con ese nombre ni menos de esa manera en ser independientes como avanzados en su tecnología, sino que se llamaron los Escoas y eran parte del Imperio como adhumanos que iban en crear varias cosas como ser motociclistas espaciales, pero se descartó por completo esa versión y con lo que son actualmente. El nombre que tenía el emperador en el primer canon, pero que solo fue de puro chiste y broma fue el nombre de Jimmy Space en la primera edición de Rogue Trader, pero luego solo se llamó con otros nombres el emperador como el anatema o maestro de la humanidad. Hay un mundo forja del Mechanicus que se llama Stygius VIII, que le gusta experimentar como saber más tecnologías de origen Xenos hasta el punto de viajar por la disformidad para ir por la biblioteca negra para saber todo acerca de las tecnologías Xenos que tiene y quieren obtener. Una de las tecnologías más aterradoras como asquerosas que tienen los Drukhari es una torre viviente repleta de mucha carne y restos de sus víctimas que también es usado como arma de guerra para asediar.
Cuando un ser vivo muere sin importar de qué tipo, muchos como parte del imperio, los Aeldaris, el caos, los Taus y otras razas, pues sus almas terminan en la disformidad, pero otras almas como la de los traidores del caos, Aeldaris, Drukha'is y demás terminan siendo devorado por los dioses del caos. En cambio con los orcos, ellos tienen su propio paraíso que es el Gran Verde, que se trata de un gran hongo verde de un tamaño gigantesco, donde se cree que ahí están los dioses orcos Gorko y Morko, mientras que los necrones y los tiránidos cuando mueren real, no llegan a otro plano de la existencia y desaparecen. Los Drukha'is tienen una vasta tecnología, y con esta logran mantener a sus víctimas con vida ya después de extraerles toda la carne, hueso y parte de sus órganos, como lo que había hecho un Drukari al exponer como una obra de arte para hacer una galería con sus restos. Los orcos realmente son una involución o la decadencia de una raza y esto se debe a que no son como lo que eran hace millones de años, ya que la verdadera forma de orco es la de un Krog, un ser muy poderoso que tenía mucho UA del que ningún orco ha llegado a un nivel y que eran muy peligrosos, que fueron el peligro como terror de muchas razas, pero luego de millones de años sin guerra y sin lucha, los Krogs perdieron sus poderes y capacidades hasta ser los orcos que se conocen. En el primer canon existieron los híbridos astartes de humanos con Aeldaris, haciendo que se tenga esta clase de astartes, e incluso el bibliotecario de los ultramarines era un híbrido, pero esto se descanonizó al final. Los Drukha'is también pueden robar soles de otros sistemas para que estos puedan iluminar su lugar natal que es el tan temido, aterrador como oscuro lugar de la telaraña que es Comorakch. Cuando se hizo el concilio de Nicea y que Ras fue el que más se opuso en contra de los poderes psíquicos, pues Rogal Dorn lo llamó hipócrita a Ras de estar en contra de eso, ya que Dorn sabía que Ras tenían a sus astartes, que son los sacerdotes rúnicos que emplean poderes psíquicos de las runas. Los Drukha'is sí pueden sentir miedo hasta pánico en absoluto y es el aburrimiento sin hacer nada o experimentar nada. Todo esto fue comprobado por los Carchardones cuando colocaron a un Drukhari en una cámara sin nada y el Drukhari se volvió loco por el terror que vivió en 3 días sin hacer nada realmente. La raza más antigua de todas son los Necrones, llevando más de 60 millones de años, cuando aún eran los Necrontyrs de aquel tiempo de antaño de hace mucho tiempo, ya que luego le seguiría los Aeldaris, orcos y otras razas creadas por los ancestrales. Los Urs que son conocidos como seres extraños que hacen que todo envejezca con su poder de alterar el tiempo, pues ellos creen en los dioses Aeldaris que quedan. El imperio millones de mundos en cualquier parte de la galaxia y más que estuvo en mucha conquista de mundos durante la Gran Cruzada y más de la era oscura de la tecnología con conquista miles de mundos diariamente. Warhammer 40.000 comenzó como una parodia como sátira de la vida real tanto en lo político, social, economía y más en lo ideológico, donde estos retrataban de manera extraña la realidad del Reino Unido, pero luego de que transcurriendo las próximas ediciones, eso se descartó para que el lore sea serio, oscuro y profundo en lo que se cuenta. La arma más poderosa de 40.000 es el Celestial Galáctico, ya que se trata de un mapa que demuestra gráficamente toda la galaxia y que se puede destruir cualquier parte de la galaxia. Sin embargo, el arma que es tan poderosa como inquietante se había quedado en el olvido total y los antiguos señores son los únicos en controlar cómo operar dicha arma poderosa, pero más no la usan porque eso sería perjudicial que beneficio, básicamente un arma de doble filo para los necrones. El que dijo el infame como oscura frase del muerte al falso emperador fue Yago Sebatarian, el príncipe de los cuervos de los amos de la noche y fue en Isban V cuando dijo esa prohibida frase por completo. Si alguien en el imperio usa el símbolo de Horus, es decir, el ojo que todo lo ve que representa la visión del emperador, será purgado o será castigado de la peor manera por la Inquisición y será tomado tanto como hereje, traidor y alguien imperdonable. Robot Guilliman no es bueno diciendo chistes y varias mujeres se sienten aburridas hablando con él, ya que una de ellas le dijo a Fulgrim que Guilliman cada vez que hablaba, decía una palabra con la abreviación de mente, por ejemplo, técnicamente, prácticamente, teóricamente, básicamente, etc.
Cory y Slaanesh querían tener el alma de Kaine, pero que Slaanesh luego de la caída a Eldari, ella tenía la ambición de obtener el alma completa del dios de la guerra y violencia Kaine, pero eso lo logró con el poder de Khorne y Khorne también quería reclamar su parte, pero mientras ellos dos se peleaban, al final el propio Kaine se fragmentó en varios pedazos que hoy se conocen como los avatares de Kaine. Uno de los peores trabajos en toda la historia del imperio es ser burócrata del Adeptus Administratum, donde todo aquel individuo que esté ahí, tendrá que escribir, configurar, archivar y revisar cada papeleo, y será el mismo por mucho tiempo, más de encargarse de muchos archivos, información y peor, más papeleo sin descanso, mientras que otros son transformados más adelante como cyborgs para seguir con su labor tan aburrida, tan lamentable y tan tediosa como frustrante en estar en lo mismo sin que nada cambie. Fabius Bill al crear el clon de Fulgrim, Fabius se impactó al saber en que como logró que el clon sea perfecto como su padre genético, eso fue impactante para el propio Fabius, ya que él no sabía cómo lo había hecho que saliera así el clon. Existe una criatura espacial que es la ballena del vacío, un ser de grandes proporciones, tienen sus propios ecosistemas como fauna y flora de muchas gracias que habitan en estos seres de un tamaño titánico que se originaron de la disformidad. Sigismund fue el que dijo la frase más famosa de todo Warhammer 40.000, en la sombría oscuridad del futuro lejano, solo hay guerra. Muchas gracias por ver este video Héroes Imperiales, esta ha sido la primera parte de 4 que vendrán al canal, así que ya saben de costumbre, dejen su dorado pulgar arriba, comenten en la caja del imperio qué les pareció, suscríbanse para no perderse nada de este canal imperial, compártanlo con sus hermanos y hermanas leales y que el emperador los proteja Héroes Imperiales, nos vemos en la segunda parte, hasta la próxima, adiós.